Bien, mis hermanos, como bien decía mi pastor, y como bien lo estábamos conversando, lo que necesitamos nosotros comprender siempre y tener siempre en mente de la palabra del Señor y de nuestra vida cristiana es que la Biblia es nuestra única regla de medida y que va mucho más allá de lo que cualquier hombre, ser humano pueda decir. Sí, si bien es cierto, nosotros tenemos siempre nuestra jerarquía a lo largo de toda nuestra vida, familiares, en el trabajo, en la iglesia, en muchas cosas. eh, es importante que todo eso, todo nuestro círculo de vida siempre se rija primordialmente por la palabra del Señor. Así que es lo más importante. Entonces, en ese orden, quiero compartir y quiero tomar como un poco una primera base, una primera referencia para esta predicación, los versos expuestos en segunda de Timoteo, del capítulo 4, verso 1 al 5, los cuales voy a leer en el nombre del Señor. Dice así: te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Sí, nos encontramos, mis hermanos, con estos versos muy hermosos que el apóstol Pablo le encara en cierta forma a Timoteo, y es una realidad que debe ser tendiente a todo cristiano de esta defensa de la palabra del Señor y de lo que ella nos enseña. ¿Sí? Eh, nosotros hemos visto durante estas semanas lo que se conoce, lo que nosotros conocemos y entendemos como doctrinas de la gracia, ¿sí? Que están divididas en estas 5 partes, que son la depravación total, la elección incondicional, gracia irresistible, la expiación limitada y la perseverancia de los santos. ¿Sí? Pero esta base doctrinal que nosotros tenemos, que es un fundamento para cualquier luego interpretación que tengamos en la palabra del Señor, eh, tiene un origen que es bastante peculiar, es decir, nosotros conocemos esta doctrina y está muy bien armada, está muy bien dividido, por así decirlo, en puntos, y la duda que a uno le surge o le podría surgir es de dónde salieron, quién la escribió, quién les puso ese nombre, porque son así, y de qué forma esto impacta en nuestro entendimiento del cristianismo, ¿sí? O sea, como dijo mi pastor, esto es algo que se nos ocurrió a nosotros, es algo que ya estaba desde antes, es algo que estaba de mucho antes. Entonces, porque en la palabra, por ejemplo, a lo mejor no encontramos estos mismos títulos de forma literal, pero nos damos cuenta de que sí están escrituralmente en la palabra del Señor, ¿sí? Y para empezar a retomar un poco de historia de dónde, cuál es el origen de esta doctrina de la gracia, tenemos que remontarnos un par de siglos atrás a su nombre histórico y su nombre más definido como tal, que son los cánones de Dort. ¿Sí? Estas doctrinas de la gracia que nosotros conocemos, que son estos 5 puntos, son históricamente conocidos y usted los va a poder encontrar, de hecho, cuando busque información en algún libro, o en internet o en cualquier parte, como los cánones de Dort. Sí, que estamos hablando que fueron escritas entre el año 1618 y 1619. ¿Ya? Debido a la importancia que esto tiene, que tienen estas doctrinas dentro de nuestro entendimiento del cristianismo, tenemos que entender también cómo llegamos a esto, cómo llegamos a que se escriban estos cánones de Dort, por qué se llaman de Dort, por qué ese apellido. Y para eso tenemos que entender un poco la historia de 2 grandes hombres teólogos famosos, reconocidos, que hasta el día de hoy su influencia siguen presentes en el evangelismo, ¿cierto? En la vida evangélica cristiana, que son Juan Calvino y Jacobo Arminio. ¿Sí? 2 nombres que probablemente usted haya escuchado a través de predicaciones de mi pastor o de los predicadores en la iglesia, y que son hombres muy, muy importantes en el desarrollo de esta historia y de cómo llegamos a estos cánones de Dort. ¿Sí? Vamos a partir con Juan Calvino, que es un teólogo francés
que nació, si bien es cierto, era muy pequeño cuando Martín Lutero clavó sus tesis en las 95 tesis, ¿cierto? Ahí en la iglesia de Wittenberg. Pero sí, a pesar de eso, él llega al protestantismo y es uno de los autores más influyentes de la Reforma Protestante. ¿Sí? O sea, su influencia se dispersó por toda Europa de tal forma que hay un sistema hoy en día de protestantismo llamado el calvinismo, ¿sí? Que es lo que nosotros, es parte de lo que nosotros podemos decir que la palabra del Señor enseña, ¿sí? Y se enfoca principalmente en este problema humano de nacimiento que tenemos, de esta naturaleza moral, en la cual el hombre no puede acercarse a Dios, sino que necesitamos totalmente de la actuación de Dios en nuestra salvación. Ese es un pilar fundamental. ¿Sí? Vamos a ver un poco de su historia, de cómo él llega a ser tan influyente. Y él nace en 1509, ¿cierto? En Francia, hijo de un abogado, su padre que es abogado, que trabajaba por un obispo católico, lo obliga a hacer carrera dentro de la iglesia, así como en el catolicismo, pero ya muy joven Calvino y mostrando su interés por todo lo que es la, la literatura, el padre lo obliga a estudiar leyes. Si empieza a estudiar leyes, entra en este camino Calvino de esta preparación, y posteriormente, luego en 1531, su padre muere, por lo cual Calvino, que era muy sometido, es libre de esta dirección de la vida de su padre, y él estudia realmente lo que a él le gusta, que es la literatura, ¿sí? Literatura clásica, etcétera. Y llega un punto de quiebre en su vida, por así decirlo, secular, y después en la que se empieza a dedicar de lleno a la predicación del Evangelio, al estudio como tal de la Escritura, que es en el año 1533, donde él trabajaba en una universidad, y él escribe un discurso, el cual lo obliga a ir de París. El discurso no lo dio él, sino que lo dio un compañero aquí en esta universidad, pero el tema es que reflejaba claramente las intenciones protestantes, y como estaba en todo esto el auge de la Iglesia Católica en contra del protestantismo, en contra de este movimiento reformado que estaba surgiendo, Calvino, al ya dar a conocer cuáles son sus creencias, cuáles son lo que él piensa referente a la palabra, es obligado a huir de París, ¿sí? Él huye de París, se va a Suiza, y donde él se instala y empieza a escribir su obra más reconocida, que es la institución de la religión cristiana, ¿sí? ¿Qué es lo importante de este libro? Que Calvino llega a reformar, a pensar en una reforma para toda la iglesia, no solamente a lo mejor en términos más de los puntos fundamentales, sino que en toda su esencia de la iglesia. ¿Sí? Tenemos que entender, por ejemplo, de que el calvinismo llega a ser base de movimientos un poco extremos, son a lo mejor un poco feo, pero podemos decir una inclinación bien pura a la palabra, que es el puritanismo, por ejemplo. El puritanismo, el anabaptismo y una serie de religiones o tendientes protestantes de la Reforma tienen su base en el calvinismo, ¿sí? en estas obras de Calvino. ¿Ya? Debido a esta radical interpretación de la escritura, donde Calvino pretendía, por ejemplo, de que aquellos que pecaban no debían comulgarse más con la iglesia, sino que debían ser excomulgados hasta que reconociesen, por ejemplo, su arrepentimiento del pecado, y una serie de ideas más que bien radicales para la época. Calvino es desterrado de Suiza por su idea. Si el desterrado tiene que pasar fuera un tiempo, en 1538 él sale de Ginebra, pero después vuelve nuevamente donde él lo llaman en 1541, y él comienza a reformar la iglesia. Y es importante ver esto, la influencia que él tuvo y cómo era un personaje muy importante que tenía llegada con sus ideas, porque él, siendo un ciudadano francés, ni siquiera suizo, porque Ginebra, estamos hablando de Suiza, del sur de Suiza, él toma un papel muy fundamental en la ciudad. Él comienza a reformar la iglesia totalmente, y no solamente la iglesia, sino que después influye mucho en lo que es la ciudad completa y su funcionamiento, en temas de educación, en temas de salud pública, en temas incluso de economía. Por ejemplo, Calvino impulsa la construcción de desagüe dentro de la ciudad, un sistema de alcantarillado. Entonces, Calvino toma un papel preponderante dentro de esta ciudad,
Tanto es así que un conocido, en este momento no recuerdo el nombre, pero un conocido también reformador cristiano, llega a esta ciudad y dice que es como la ciudad de Dios más perfecta que la ha visto en la tierra, ¿entiendes? Porque la política cristiana se había aplicado prácticamente en todo su esplendor. ¿Sí? Calvino, él funda una escuela de pensamiento, él tiene la escuela del calvinismo que tiene su origen ahí en Suiza, en Ginebra, él apasionado por la palabra del Señor, apasionado por Dios, por la enseñanza, él enseña en esta universidad, después él le diagnostican una enfermedad donde tiene que manejarse en silla de rueda, en silla, lo tienen que estar moviendo, él sigue yendo anciano en silla, y después cuando el doctor le dice que ha avanzado severamente su enfermedad, él ya no va a enseñar, sino que trae a los alumnos a su casa. Ahí él acostado, postrado en su cama, sigue enseñando, sigue haciendo clases, hasta que finalmente él fallece en 1564, sigue dejando este legado muy grande en lo que es la Reforma Protestante. ¿Sí? Ahora, tenemos a Juan Calvino, y el siguiente actor que vemos aquí presente es a Jacobo Arminio. Sí, Jacobo Arminio es un teólogo protestante neerlandés, o sea, de Países Bajos, que nosotros comúnmente conocemos como Holanda, pero es de Países Bajos. Fue un escritor y profesor de la Universidad de Leiden. ¿Sí? Jacobo Arminio comienza su influencia en el protestantismo debido a que él muy joven queda huérfano de padre, ya que por motivos geopolíticos de la historia entraron en una guerra que se conoce como la Guerra de los 80 años, y ahí el padre de Arminio fue a luchar y muere dejando a Jacobo muy joven huérfano. ¿Sí? Su madre no lo puede criar, no lo puede mantener, por lo que Jacobo Arminio es criado por sus primos, ¿sí? Por primos de su madre. ¿Ya? ¿Cuál es la historia de él? Él, a lo largo del crecimiento que él tuvo, como es educado también por sus primos, él también fue educado por un sacerdote católico, que esto es muy peculiar, que tenía inclinaciones protestantes, ¿sí? Y a él se le ayuda en cierto sentido y se le permite estudiar lo que es teología. Es Jacobo Arminio de por sí entra a estudiar teología a la universidad en Leiden, en Países Bajos. Luego él, en 1581, él termina su estudio de teología, empieza su inclinación totalmente en la Reforma Protestante, empieza él con sus escritos, con sus predicaciones, empieza con sus ideas, ¿ya? Y él en 583 viene y llega a estudiar a la Academia de Calvino. Recuerdan que antes mencioné de que Calvino dejó una escuela de pensamiento, dejó una escuela, una academia donde él enseñaba, y hay un sucesor que queda después de Calvino que se llama Teodoro de Besa. Y este sucesor, que es Teodoro, le hace clases a Arminio incluso aquí en esta academia. Ya Calvino aprende muy bien el sistema protestante, la reforma, las escrituras, la interpretación, y por ese motivo Teodoro de Besa, que es este sucesor de Calvino, lo nombra como pastor en Ámsterdam, en Países Bajos. ¿Qué sucede? Que luego de este nombramiento, Arminio sigue predicando, pero su influencia va creciendo debido a porque era un hombre muy inteligente, muy sagaz con la escritura, pero luego sus interpretaciones, ahí hay un pequeño error en la presentación, pero es en 1591 cuando sus predicaciones empiezan a causar sospecha, de acuerdo a lo que la Reforma Protestante estipulaba, ¿sí? O sea, entendamos que la Reforma Protestante se origina en primer lugar porque o sea, la gota que colma este vaso es el tema de las indulgencias, de que se estaba comprando el perdón de Dios. Y la Reforma Protestante llega para decir incluso de que el perdón de Dios no se compraba, de que se regalaba, de que la gracia soberana de Dios era la que salvaba al hombre, de que el hombre no tenía nada incluso que ofrecer a Dios, y por eso Dios únicamente actuaba en la salvación. Pero Arminio no lo creía de esta manera en estos puntos, sino que Arminio, en base a sus interpretaciones de Romanos, de pasajes como Romanos 7 y Romanos 9, él empieza a decir de que el hombre sí tiene cierta participación y de que no es Dios soberanamente solamente el que salva, sino que también depende del hombre. ¿Sí? Él, debido a estas cosas, él es confrontado, le preguntan interiormente, ese mismo año, el año siguiente, en 1592, ahí, le preguntan cuáles son sus creencias, y él dice: no, yo estoy totalmente de acuerdo con la reforma, con la confesión belga, que era en ese momento el estandarte
del cristianismo, la reforma protestante, y bien se le deja seguir predicando. Pero ¿qué pasa? Se dan cuenta de que su predicación pública, no se condice con lo que responde en privado. Y en 1603 vuelve a ser confrontado nuevamente por esta situación, y ya aquí Arminio prácticamente reconoce y se da cuenta de que su pensamiento no es el que está de acuerdo con la reforma, sino que tiene una vertiente diferente. ¿Sí? Arminio piensa e interpreta las escrituras que el hombre tiene una mayor participación en lo que es su propia salvación. ¿Sí? ¿Qué sucede? Él en 1608, esto fue escalando, y él es confrontado por una interpretación de 32 versículos de la palabra, ¿sí? Donde él da una interpretación diferente a la que la reforma proclamaba, y él realiza lo que se conoce junto a otro personaje, pero aquí lo importante es que él realiza lo que se llama una declaración de sentimiento, ¿sí? Donde él ya públicamente declara sus diferencias con lo que hasta ese entonces se creía acerca de la salvación del hombre, de la gracia única y soberana, de que la gracia era irresistible, etc. Arminio cree muchas cosas diferentes, como que el hombre, por ejemplo, puede resistir al Espíritu Santo, de que depende del hombre su salvación, y diferentes puntos que trajeron eh, muchas diferencias, muchas divergencias en lo que fue en ese momento la iglesia protestante. ¿Qué sucede? De que a causa de estas declaraciones, Arminio va a ser confrontado, fue llamado a poder declarar por la iglesia, porque tenemos que entender que la iglesia en ese momento buscaba uniformarse en un sistema de creencia, y Jacobo Arminio es llamado para poder declarar y dar defensa y argumentos de por qué estas cosas, pero como vemos, Jacobo Arminio muere, enferma gravemente, no se puede presentar, y al año siguiente, en 1609, Jacobo Arminio muere. ¿Ya? Pero ¿qué pasó con esta muerte? En vez de reducir todo lo que era este arminianismo, que es el sistema de creencias con el que a él se le conoce, con lo que él estableció, en vez de disminuir y a desaparecer del mapa, por el contrario, se dan a conocer sus escritos privados que él tenía, junto con una serie de cartas que él mantenía con otro teólogo de otro país, y estos escritos y publicaciones profundizan aún más el tema de la salvación del hombre, que él puede escoger por su salvación, de que se salva por gracia, pero debe participar, y punto de esta forma, y un grupo de seguidores de él, exactamente 42 seguidores de él, escriben lo que se llama la remonstrancia, ¿sí? Lo que se ve aquí en pantalla al año siguiente. ¿Sí? El principal impulsor de esto es Johannes Gutenberg, un poco raro, no sé si lo pronuncié bien, pero él escribe la remonstrancia, ¿sí? que consta de estos 5 puntos de elección condicional, de expiación limitada, privación, gracia resistible y seguridad. ¿Qué quieren decir estos puntos? El primero de la elección condicional, ellos postulaban de que efectivamente Dios salvaba, pero que Dios en su presencia, él sabía quiénes iban a creer en él, y a estos era a los que salvaba. ¿Sí? Eso, o sea, es condicional. Dios salva, pero primero el hombre tiene que creer en Cristo como su Salvador para Dios salvarlo. ¿Sí? Por eso es condicional. Expresión ilimitada, que quiere decir que Jesús murió por todos y cada uno de los hombres eh, en una forma, se me fue en este momento la palabra, pero Dios muere por todos los hombres, es decir, hay una salvación para todos, pero no significa esto que sea efectiva para todos, sino que todos los que quieren son los que se salvan. ¿Sí? No sé si me logro explicar, pero eh, Arminio pensaba, y en su escrito él publicaba, de que Cristo murió por todos y cada uno de los hombres, es decir, él pagó la deuda de pecados de todos los seres humanos, de todos. Sí, pero solamente se salvaban aquellos que efectivamente creían en Cristo y tenían esta vida de acuerdo a un hijo de Dios. ¿Sí? También tenemos lo que se conoce como la privación, que es que como el hombre nace en pecado, ¿sí? Efectivamente nace con un deseo de alejarse de Dios, pero que también tiene en la facultad de escoger por Dios. ¿Sí? O sea, de que el ser humano puede escoger, que a pesar que está influenciado por la maldad del pecado, aún así él puede y tiene la responsabilidad de escoger por Dios. ¿Sí? Esto es el punto de la privación. La gracia resistible hablaba de que un hombre puede resistir incluso y negarse a ser salvado.
O sea, nosotros conocemos, nosotros como que lo que hemos expuesto en estos 5 miércoles, de cómo el hombre, el Dios llama al hombre efectivamente, el hombre se convierte, el hombre se transforma en un hijo de Dios, pero Arminio pensaba de que esta gracia se podía resistir, es decir, de que el hombre podía decirle a Dios no, es decir, no quiero ser tu hijo, o sea, Dios podía venir al corazón del hombre, pero el hombre podía simplemente resistirse a ser salvado. Y como último punto, tenemos lo que es el punto llamado de la seguridad. ¿Qué quiere decir este punto? De que el hombre tiene su salvación segura en Cristo siempre y cuando él no peque para perderla. ¿Sí? Es decir, el hombre puede perder su salvación según este sistema si es que no cuida de ella, si es que cae en un pecado terrible, si es que abandona la fe, etcétera. El hombre puede perder su salvación. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede con esta remonstrancia de que en estos tiempos también había mucha, en este siglo, estamos hablando ya del siglo XVII, aún había mucha relación entre iglesia y Estado, esto se estaba separando, pero todavía habían nexos que lo unían. Entonces, los remonstrantes, que son como se le conocen a los arminianos en este punto, eh, van al Estado y le piden que el Estado tenga también decisión sobre estas cosas, sobre las cosas de la iglesia, presentan estos puntos y ellos abogan porque el Estado también decida qué es lo que sucede, o sea, cuál es la doctrina correcta, ¿sí? Con el fin de ellos querer impulsar estos 5 puntos, ellos van al Estado y piden que el gobierno tenga intervención en los temas eclesiásticos, ¿ya? Y si se dan cuenta, y un punto importante que vamos a destacar antes de seguir adelante, es que, curiosamente, los remonstrantes se le conocen como los arminianos, ¿cierto? Y aquellos que están en contra, es decir, los contrarremonstrantes, se conocen como calvinistas. Pero importante destacar y un detalle de que Calvino y Arminio nunca tuvieron discusión como tal entre sí. ¿Ya? O sea, nosotros vemos aquí en el tiempo de que cuando Calvino fallece, Arminio recién tenía la edad de 5 años, ¿sí? O sea, no se cruzan en sus tiempos cuando son activistas protestantes, no se cruzan entre sí, sino que son sus influencias y sus credos los que después chocan más adelante debido a esta remonstrancia, ¿sí? Incluso se dice y se piensa que Arminio era un gran seguidor de Calvino, ¿sí? De Calvino y su interpretación y de todo, pero de igual forma él tenía diferencias teológicas con él, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En 1610, repito, llegamos a este punto donde Arminio muere y se escriben estos 5 puntos de la remonstrancia que necesita ser presentado al Estado, y esto empieza a influir grandemente en toda la iglesia en Europa. Estamos hablando de Suiza, Francia, Alemania, Países Bajos como tal, y se llega a tal punto de pedir, por favor, que esto se decida, o por decirlo en buen chileno, que se corte el queque finalmente sobre qué se cree, qué es lo que se cree, ¿ya? Y llega tardemente lo que nosotros conocemos hoy en día como el Sínodo de Dort, es decir, 8 años después de que guerra termina, después de que hay paz, por así decirlo, dentro del tema geopolítico, llegamos a lo que se conoce como el Sínodo de Dort, ¿sí? Que el nombre no le asuste, porque sínodo simplemente es una reunión de muchos delegados cristianos de renombre que tengan peso en lo que es la iglesia y para decir ciertos temas eclesiásticos. ¿Sí? Y Dort, ¿por qué se abrió? Porque Dort es la abreviación de la ciudad donde se hizo, de Dordrecht en Holanda. ¿Sí? Esto es casi como lo mismo que el Tribunal de La Haya, que ¿por qué se llama La Haya? Porque la ciudad se llama La Haya en Holanda, en Países Bajos. Y Dort es la ciudad en la abreviación de la ciudad en Países Bajos donde se realizó este sínodo. ¿Ya? ¿Cuál fue el motivo que ya hemos conversado? Solucionar las diferencias teológicas de interpretación que había entre los remonstrantes, es decir, los que defendían los puntos de Arminio, y los contrarremonstrantes que eran de una inclinación más calvinista pura. ¿Sí? No hay que menospreciar, mis hermanos, el tamaño de este sínodo, ya que fue un sínodo en primer lugar internacional, porque llegan delegados de Inglaterra, Alemania, Francia y Suiza, más los mismos que estaban en Países Bajos, y no son un número menor, sino que, si no mal recuerdo, llegan a ser a cerca de 150 delegados que llegan aquí, ¿ya? ¿Y qué pasa en este sínodo? Se cita a los remonstrantes a poder exponer ellos sus puntos,
a defender lo que ellos pensaban de estos 5 puntos que vimos anteriormente en esta presentación, y son calificados como herejes, son expulsados de este sínodo, son calificados como herejes incluso, y son rechazados y condenados abiertamente de estas enseñanzas arminianas, ¿sí? Y como una respuesta a estas enseñanzas, durante 6 meses, que fue lo que duró el sínodo, se elabora la respuesta a las conclusiones del sínodo, que nosotros conocemos como los cánones de Dort, es decir, los puntos que hoy nosotros hemos expuesto, ¿ya? Es decir, la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos, ¿sí? Si esta es la primera predicación que usted está viendo de esta exposición, de esta serie, le invito a ver los 5 miércoles anteriores que están registrados en el Facebook de nuestra iglesia, Yum Gracia Soberana, y podrá entender en más profundidad cada uno de estos puntos, ¿sí? Pero son llamados, como bien digo, los cánones de Dort, ¿ya? Muy mal a menudo, y esto mencionarlo, son conocidos como los 5 puntos del calvinismo. ¿Por qué están mal llamados? Porque esto es como menospreciar y disminuir mucho toda la obra de Calvino, ¿sí? El calvinismo como tal no son solamente estos 5 puntos, sino que es algo mucho más grande, que llega a ser un sistema incluso político, económico, social para la iglesia y para su influencia en una ciudad, en el Estado, en cómo debería moverse. Entonces, estos 5 puntos son los cánones de Dort, y así es como deben ser conocidos para no generar confusión, como hasta ahora se ha creído, ¿sí? Entonces, resumiendo la historia, podemos decir de que a causa de Arminio nacen 5 puntos que son totalmente contrarios a lo que la Escritura dice. Este sínodo se forma con delegados, teólogos, eruditos, escritores de diferentes países que concluyen cómo esto está erróneo de acuerdo a la palabra del Señor y elaboran estos 5 puntos como una contrarrespuesta, ¿sí? Y estos cánones llegan a tener tal importancia de que se unen a 2 documentos protestantes en ese tiempo que guiaban la vida de iglesia, que es el Catecismo de Heidelberg y la Confesión Belga, ¿sí? 2 documentos muy importantes también. Solo lo que dice con eso, no vamos a meter más información, pero que junto con los cánones de Dort llegan a ser lo que se conoce como estas 3 formas de unidad. Y fue muy importante este sínodo y esta conclusión a la que se llega, porque al haber una participación internacional dentro de lo que es los delegados, estos cánones repercuten también internacionalmente en todos los países y en toda Europa donde se pregona, ¿sí? Donde se conoce de esta noticia, ¿ya? Esto es lo que es la historia, mis hermanos, y el origen de estos cánones de Dort, y por qué también son tan precisos, son tan específicos y representan efectivamente una base correcta y completa para la doctrina de la gracia. ¿Sí? La gracia del Señor la vemos reflejada y la vemos completa en estos 5 puntos de una forma muy hermosa. Vemos la actuación del Espíritu Santo para poder guiar a estos hombres, ¿sí? Pero lo que tenemos que considerar y de qué nos sirve saber esto y qué podemos concluir luego de esto es un punto muy importante, que es la fragilidad de nuestra mente, ¿sí? de nuestra mente depravada que tenemos, por decirlo, de cómo con mucha facilidad el ser humano puede desviarse de la palabra del Señor, puede desviarse por ciertas prácticas o costumbres. Y esto lo vemos porque esta confrontación que hubo, si entre calvinista y arminiano, si entre estas enseñanzas de Calvino y Arminio, no es primera vez que suceden como tal sobre este tema, es decir, 12 siglos antes, ¿sí? Esto ya había sucedido con Agustín de Hipona y Pelagio, ¿sí? ¿Qué podemos decir de que Agustín en su momento, él también enseñaba acerca de la gracia del Señor, pero aparece Pelagio en esta escena, brevemente lo comento, donde Pelagio defendía también el libre albedrío, es decir, que el hombre podía decidir por sí mismo, ¿sí? Que el hombre podía decidir acerca de escoger por Dios, de salvarse, etcétera. Pero Agustín lo refuta y termina diciendo, no, la gracia es totalmente soberana del Señor, es totalmente irresistible, el hombre no se puede salvar, y Agustín es un doctor de la iglesia, y esto ya sucedió. Es decir, luego llegamos del mismo punto, cerca de 10 siglos, 12 siglos después, con los cánones de Dort, donde se determina lo mismo, pero después, ¿qué pasa? Estas desviaciones siguen ocurriendo, como pasa
100 años después de entre 100 a 200 años después de estos cánones con John Wesley. Es decir, John Wesley vuelve a reafirmar la postura arminiana, siendo que ya estaba rechazada por teólogos y eruditos de la época. Entonces, ¿qué debemos conocer y qué debemos reconocer en primer lugar? La fragilidad de nuestra mente, de recordarnos siempre el Evangelio porque se nos olvida fácilmente. Por eso Pablo escribe, y en Filipenses 3, el verso 1 que aparece aquí, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, y él dice, a mí no me es molesto de escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. O sea, para mí no me molesta, dice Pablo, repetirle siempre esto porque necesitamos esa repetición constante, necesitamos volver siempre a la Escritura, necesitamos no apartarnos de lo que la Biblia dice porque ese es nuestro canon, es nuestra regla de medida. ¿Sí? Y estos cánones de Dort son los que resumen, y estas enseñanzas que hemos visto, son los que resumen lo que la palabra enseña. Más allá del nombre que tengan, ya sea calvinismo, que sean cánones de Dort, esto va más allá del nombre porque no es que nosotros defendamos o predicamos la postura de un hombre como tal en la historia, no, sino que nosotros defendemos y predicamos la verdad que las escrituras enseñan, y ese es nuestro fin. Eso es lo que buscamos, mantener la pureza de la palabra del Señor. ¿Sí? Y para ir terminando ya con esta y dando cierre ya a esta serie de exposiciones, quiero terminar leyendo esta cita bíblica, es que se encuentra en segunda de Pedro, de los versos 11 al 13, y dice de esta forma, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Que la palabra del Señor sea siempre nuestra guía, que la palabra de Dios sea siempre la que influya nuestro pensamiento, que sea ella la que siempre tenga esta guía de medida para nosotros y que no nos apartemos de ella, sino que siempre seamos recordados y amonestados por las escrituras del Señor. ¿Sí? Bien, mis hermanos, habiendo ya terminado esta exposición, vamos a orar al Señor para agradecer por este consejo de su palabra y por toda esta serie de exposiciones que hemos recibido. ¿Sí? Oramos al Señor. Padre Celestial, Dios eterno, agradecemos, Dios mío, en primer lugar, su providencia, su eterno cuidado de nosotros, Dios mío, porque vemos cómo a través de la historia diferentes, Señor, posiciones y diferentes versiones de lo que su palabra dice han intentado tomar el podio en el corazón de los seres humanos. Mas nos damos cuenta de cómo el Espíritu Santo se ha encargado de que esta verdad prevalezca aún hasta el día de hoy, de que la pureza de las Escrituras sea, Señor, velada por hombres fieles a tu servicio, y de cómo, Señor, nosotros ya tenemos una respuesta a estas cosas. Es decir, no vale la pena, Señor, ni tiene sentido inmiscuirnos en estas mismas discusiones que ya sucedieron en el siglo III, Señor, después de Cristo, en el siglo XVII, y nuevamente estar hoy, Señor, discutiendo de las mismas cosas no tiene sentido porque el Espíritu Santo ya ha confirmado lo que conforme a tu palabra es enseñado y es la verdad, Señor. Rogamos, Dios mío, que esta verdad sea plasmada en nuestros corazones de forma que no nos desviemos de ella ni a diestra ni a siniestra, sino que pueda ser nuestra base de crecimiento espiritual y que pueda ser este tren y este puente para acercarnos a ti, Señor. No nos podemos acercar a ti pensando que somos suficientes, por el contrario, nos acercamos humillados, Señor, sabiendo y condiciendo nuestra condición humana de maldad, Señor, nuestra condición humana de iniquidad, y que no podemos hacer ni escoger nada por nosotros mismos sobre el bien, sino que el bien nos llega, Señor, de forma inmerecida y de forma irresistible cuando Cristo, Señor, nos salva, muere por nosotros y nuestro ser completo es el renacido, Dios mío, para una nueva vida, una nueva esperanza. Agradecemos, Señor, por la verdad de su palabra, agradecemos por los expositores, Señor, que se han prestado de buenas manos, Señor, en sus buenas manos para ser utilizados como instrumentos. Agradecemos a su Espíritu Santo que nos guía, Señor, en este sentido. Rogamos, Señor, que nunca permita que nos apartemos de su palabra, Señor, por el contrario, que siempre sea esta, Señor, la que guíe nuestras vidas y que nunca sea otro el motivo de estas predicaciones, sino el de gloriarte a ti, Señor, de glorificarte a ti, de llevar toda la gloria a tu nombre, Señor, porque nada hacemos nosotros, nada podemos hacer, de nada nos podemos jactar, sino que toda la gloria y honra siempre es para ti, Señor.
Gracias, Dios mío, por esta serie de predicaciones, gracias por lo que hemos aprendido. Rogamos, Señor, que este conocimiento quede, Señor, guardado, Señor, y se mantenga fresco en nuestra mente y nuestros corazones, y que su palabra, Señor, cada día siempre pueda irnos confirmando su verdad a través de esta obra del Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, por su perdón, por su salvación, su dirección y exhortación. Rogamos y agradecemos todas estas cosas por Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén.